Formemos en verdaderos apóstoles de la palabra de Dios. Bienvenidos a Formación Comunitaria, un programa para quienes en comunidad buscan el bien propio y el de los demás. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan del grupo de los 12, es evidente que se trata de algo más que una mera suma de 12 personas. Es una verdadera comunidad de vida en torno al Maestro. Bienvenidos. Saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa En ausencia del Padre Jeff, que con la ayuda de Dios estará pronto con ustedes. Perdón. Este día vamos a hablar de lo que es la vida comunitaria, la vida que es una voluntad de Dios, la vida que es una bendición para cada uno de nosotros, la vida que es una bendición para cada uno de los que formamos parte de una comunidad. Dios en su plan maravilloso ha querido dejar una iglesia y eso es muy claro para nosotros. Cada uno de nosotros sabemos que formamos parte de esta iglesia católica maravillosa, que es nuestra madre y maestra, que nos cobija, que nos protege, que nos enseña, que nos alimenta, que es todo para nosotros. Somos hijos de la iglesia y vamos a morir siendo hijos de la iglesia. Pero también es realidad que si nosotros vemos el pueblo de Dios que Dios eligió para ser su pueblo, para ser su propiedad, su auténtica propiedad, Él también poco a poco fue dirigiéndose a formar una comunidad, ¿sí? Luego vemos en el Nuevo Testamento cómo, aparte de que la iglesia de los cristianos era una realidad, ya lo vemos en Hechos 2, 42, 47 y todos los hechos de los apóstoles, cómo esta comunidad se va formando. Pero no nada más es la comunidad de Jerusalén. Empezamos a ver en el Nuevo Testamento que van surgiendo otras comunidades que forman la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, ¿sí? Y entonces vemos que cada una de las cartas, y nosotros leemos la palabra de Dios después de Hechos de los Apóstoles, cada una de las cartas que han sido escritas se han dirigido a una comunidad. Empezamos por Romanos. Romanos era una comunidad enorme. Y San Pablo les escribe a esa comunidad. Y así cada una de ellas, de las cartas que nosotros vamos viendo, Corintios, Efesios, cada una de ellas, vemos que está escrito a una comunidad. Así que la iglesia primitiva estaba formada por comunidades. Y lo vemos que también cada una de esas comunidades pues tenía un obispo, tenía presbíteros, tenía diáconos y tenía gente que la formaba. ¿Sí? Vemos también las cartas que se les conoce por pastorales, las cartas pastorales, como es primera y segunda de Timoteo, y la carta a Tito, que nosotros llamamos y conocemos como las cartas pastorales. ¿Sí? ¿A quiénes iban dirigidos? Pues a los obispos de estas comunidades. Ya sabemos que Timoteo era obispo de Éfeso, que Tito era obispo de Creta, así que cada uno de ellos es obispo de una gran comunidad. ¿Por qué el Señor permite que hagamos comunidad, que tengamos comunidades? Nosotros ahorita en nuestra iglesia católica, si vemos la inmensidad de la iglesia católica, cuando esta iglesia empezó a organizarse y empezaron a surgir las parroquias. Las parroquias es la comunidad perfecta. Si nosotros vemos cómo está formada la organización de una parroquia, es una comunidad perfecta. Tiene todos y cada uno de los elementos de una comunidad perfecta. Pudiera ser que fuera la comunidad perfecta, pero la realidad es otra. Tristemente, la realidad de una parroquia es otra. Cada uno de esos elementos como que se ha diluido un poco, no por culpa de nadie, no por culpa de los sacerdotes, no por culpa de un obispo, no por culpa de nadie. Es la culpa de la cantidad de gente que hay que atender y que es casi imposible que un sacerdote pueda atender personalmente a cada uno de sus feligreses. Es imposible que un sacerdote, contando con un vicario o con dos vicarios, según sea la magnitud de la parroquia,
pues es imposible que él pueda atender a cada uno de sus feligreses personalmente. El padre se va a desbaratar, ¿por qué? Porque va a ser imposible que él vaya y corra para allá y corra para acá atendiendo a sus feligreses. Entonces, por eso Dios permite que vuelvan a surgir esas comunidades. Y hablamos de muchísimas comunidades. Hablamos de comunidades que desde siempre han surgido en la iglesia, ¿sí? Ya volvemos a retomar la idea de la palabra de Dios, que está con los romanos, efesios, filipenses, tesalonicenses y cada una de estas iglesias. También un ejemplo muy claro que tenemos de estas iglesias lo vemos en Apocalipsis. Si nosotros vemos en el capítulo 1, vemos que cada una de estas comunidades, Dios le manda una, desde el capítulo 1 vemos cómo Dios está escribiendo a cada una de esas comunidades. Dice el comienzo de este apartado, las cartas a las iglesias de Asia. Y vemos cómo se le escribe a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, a Teatira, Sardes, Filadelfia, ¿qué más? ¿Cuáles otras? A la Odisea. Y cada una de estos nombres son comunidades que ya existían, que ya estaban, que estaban funcionando. Es decir, la iglesia, aún primitiva, es muy claro la necesidad de comunidades. Entonces, Dios en estos tiempos permite que surjan las comunidades. Y las comunidades, llámese como se llame, movimiento familiar cristiano, encuentros matrimoniales, encuentros de novios, pues muchos otros grupos o comunidades que han surgido. Nosotros en este programa de formación comunitaria, pues queremos un poquito dirigir esta formación hacia las comunidades de alianza. ¿Cómo surgieron las comunidades de alianza? ¿Por qué comunidades de alianza? ¿Por qué se les llama comunidades de alianza? Y por qué algo que los caracteriza o nos caracteriza, porque yo soy parte también de una comunidad. Realmente nosotras, discípulas de Jesús, vivimos lo que todas las comunidades de alianza viven. Es decir, cada uno de los elementos los tenemos nosotros. Sí, un poquito vamos a ir retomando los elementos que tienen las comunidades y que nosotras, como discípulas de Jesús, vivimos. ¿Por qué? Porque el fundador aquí en México, el fundador de las comunidades, de nosotras discípulas, y en el caso de los hermanos discípulos de Jesús, es el fundador también de las comunidades de alianza aquí en México, el padre Pablo Cárdenas Cantú. Él en cierto momento, al leer Hechos de los Apóstoles, y él estaba en renovación, todo de este movimiento surgió de renovación. Sí, tenemos la espiritualidad de la renovación, la manera de orar de la renovación, la manera de alabar de la renovación, la manera de llevar nuestra vida fraterna como la renovación, de abrirnos a los dones como la renovación. Pero el padre, al leer Hechos de los Apóstoles, se dio cuenta que estábamos dándole énfasis muy importante a lo que es unos elementos que se estaban como un poquito diluyendo. Entonces él pensó, dice, pues no estamos siguiendo este ejemplo de Hechos 2:42, que realmente es imposible seguir un ejemplo que es lo ideal. Pues es imposible, el ideal va a estar en el cielo, el ideal de todo va a estar en el cielo definitivamente, pero pues sí hay que luchar por vivir cada uno de esos elementos. El padre Pablo se da cuenta que no lo estamos viviendo, entonces él empieza, cuando él comienza a poner en su mente y en su corazón este proyecto de una comunidad, va a un lugar, a una reunión en Estados Unidos y se da cuenta que esta visión ha comenzado ya en muchísimas partes del mundo. Es decir, que las comunidades ya han surgido, que el Espíritu Santo, así mismo como a él le puso en su corazón que surgiera esto, ha empezado a poner en el corazón de muchísimas personas en el mundo entero suscitar estas comunidades. Entonces se da cuenta que no es el único, que no es la única persona que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón el iniciar estas comunidades, que hay muchísimos que ya están comenzando. Se une con ellos y de ellos va tomando la visión más perfecta
la visión y tomando de esas comunidades ciertos elementos que va implementando en las comunidades de Alianza aquí en México. Estas comunidades vinieron mucho tiempo, yo recuerdo, todavía cuando ellos venían, yo no estaba todavía con las discípulas, pero acudíamos a los grandes, enormes congresos que ellos hacían en San Luis Potosí, donde venían personas de todas partes a esos congresos y allí se nos daban esa temática, ¿sí? Y entonces ya después se separaron un poquito de esa comunidad, que es la Espada del Espíritu, y empezó la comunidad Nueva Alianza en San Luis Potosí, pues a crecer, y de verdad empezó una fiebre de evangelización que hizo que esa comunidad fuera enorme y sigue siendo una comunidad enorme. Y de ahí empiezan a surgir otras comunidades en todo México. Ese es el comienzo de las comunidades de Alianza aquí en México. Pero bueno, vamos a una pausa y luego enseguida vamos a continuar platicando de esas comunidades. Dios les bendiga. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Esta es tu iglesia católica y ella te necesita. Ten en cuenta que dar más por menos es ayudar de veras a las obras de tu iglesia. Koinonía Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. Iglesia Católica te acompaña. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Estamos de regreso en su programa Formación Comunitaria y estamos viendo un poquito por qué las comunidades nacieron en la iglesia, por qué las comunidades nacieron en México, sobre todo las comunidades de Alianza. Vuelvo a repetir, hay muchísimas comunidades, pero un poquito vamos nosotros a enfocarnos a lo que son las comunidades de Alianza. Antes de irnos al corte, estábamos comentando cómo nacieron esas comunidades, cómo sintió el Padre Pablo la necesidad de que esas comunidades surgieran. Fue una moción del Espíritu Santo, vuelvo a repetir un poquito, ¿verdad? Él, al leer Hechos 2, 42, 47, se da cuenta que como que hace falta todavía más compromiso en los grupos, más compromiso a las personas de estar más sirviendo al Señor, ¿sí? Entonces se da cuenta que en varias partes del mundo ya están surgiendo las comunidades de Alianza y entonces él comienza ya más fuertemente a introducirse, a formar las comunidades. Luego, varios grupos de renovación de toda la República empiezan a juntarse en la ciudad de San Luis Potosí. Va a Tijuana,
va a Guadalajara, va a Veracruz, va a Monterrey, va a Tepic, muchos grupos de renovación que sienten ese llamado por un compromiso más fuerte. Y empiezan a surgir lo que ahorita llamamos la reunión de las hermandades, la hermandad de comunidades, y empiezan juntos a ir creciendo, a ir descubriendo la voluntad de Dios para estas comunidades. Hay varios elementos que caracteriza estas comunidades. Uno de los elementos es precisamente la alianza, que en muchas ocasiones las personas dicen, ¿por qué una alianza? ¿Por qué tengo que firmar? Yo no necesito firmar para estar con el Señor. Ciertamente, vamos a tratar un poquito de explicar por qué la alianza. ¿Por qué se nos pide en cierto momento comprometernos por medio de un papel y firmar ese papel para comprometernos a estar viviendo esa alianza? Porque hay muchas personas, y muy respetable sus opiniones, de decir, yo necesito un papel. ¿Y por qué un papel? ¿Y por qué una alianza? Para yo poder vivir en una comunidad y para poder servirle al Señor. Primeramente, la alianza. Cuando nosotros somos bautizados, debiéramos de vivir completamente nuestro ser de bautizados. Debiéramos nosotros de cambiar nuestra vida. Eso era muy común en los primeros cristianos. Todos aquellos que se bautizaban sabían perfectamente que en el momento que se bautizaban iban a cambiar de vida. En el momento que recibían el bautismo, se acababa su vida antigua. Todos los catecúmenos iban formándose para el momento de ser bautizados, cambiar totalmente de vida. De tal manera que ya la confesión era un grado extremo. Dicen, los que saben, los historiadores, que Constantino por eso no se quiso bautizar hasta el último momento de su vida, porque sabía que si pecaba, pues la confesión era ya algo muy delicado, ¿verdad? Entonces, cuando las personas se bautizaban, sabían perfectamente que tenían que cambiar de vida. Luego llega precisamente Constantino y entonces da el edicto que dice que ya todo mundo es cristiano. Y entonces el cristianismo se empieza un poquito como a entibiar las personas. Todo mundo por un edicto de un emperador se vuelve cristiano, entonces ya no es un deseo, ya no es una decisión que yo tomo de ser cristiano, de ser cristiana. Ya porque alguien me lo impuso, yo voy a ser, ¿sí? Entonces, por eso los bautizados pues y empezaron a precisamente pues a vivir su vida igual que estuvieran o no bautizados. Y tristemente es la realidad que ahora vivimos. Las personas no se dan cuenta o no nos damos cuenta, porque también yo me apunto allí, de la realidad que nosotros recibimos al ser bautizados. Todo cambia en nuestra vida. Todo debe de cambiar. Nos conformamos en hijos de Dios. Es decir, se quita el pecado original. Debe ser una vida diferente. Pero ahorita, como la Iglesia Católica, ¿verdad? La Iglesia Católica muy sabiamente puso el bautismo de niños, y yo creo que es muy sabiamente. Entonces, por eso se da que si los padrinos de verdad no llevan a cabo su misión de llevar, los padrinos y los papás, por supuesto, de llevar ese niño a que viva como bautizado, el niño crece simplemente como cualquier persona que no está bautizada. Entonces, si nosotros vemos, no hay gran diferencia entre los bautizados y no bautizados. Antes, en los principios de la iglesia, por supuesto que era grandísima, enorme la diferencia de un bautizado y de no un bautizado. Entonces, nosotros no vivimos como bautizados. No tomamos conciencia de que nuestra vida debe de ser diferente. Por eso surgen las comunidades. Por eso Dios permite que haya muchísimas comunidades. Como lo volvemos a repetir, ya existían en la iglesia primitiva, ya existía en las cartas del Apocalipsis, que son enviadas a Esmirna, a Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadelfia, pues ya existían estas comunidades, ¿sí? Entonces, cada uno de los bautizados debemos de vivir este bautismo, todos estamos llamados. Entonces, ¿por qué una alianza? La alianza no es otra cosa que recordarnos que debemos de vivir ciertos elementos, que debemos de vivir, ¿en qué? Acudiendo a los sacramentos.
Cuando nosotros hacemos una alianza, nos comprometemos a acudir a los sacramentos. Si no podemos diariamente, al menos una vez a la semana, comulgar, ¿verdad? Y estar en misa. Nuestra oración constante, nuestra lectura de la Biblia, ¿sí? Nuestra ayuda también a los demás hermanos. Es decir, no es nada extraordinario, es como deberíamos de vivir todos los católicos cristianos. Es como deberíamos de vivir todos los bautizados. Entonces nos damos cuenta que esta alianza no es nada extraordinario. Es como todos los que deberíamos de vivir. Es como un recordarte que así debemos de vivir. No es otra cosa más que vivir realmente tu bautismo como se debe de vivir. ¿Por qué una firma? ¿Por qué una alianza? ¿Por qué un compromiso? Cuando hay un amor, cuando las personas van madurando en el amor, es algo natural que quieran comprometerse. Lo vemos en los novios. Cuando de verdad los novios empieza a surgir el amor entre un hombre y una mujer, lo más natural es que deseen comprometerse, deseen hacer una alianza para siempre, un estar seguros que su amor va a perdurar, un deseo de él, de que ella esté protegida por esa alianza, de que sus hijos que vengan también estén protegidos por un matrimonio. Pues, y si los matrimonios están peligrando en estos tiempos, si los matrimonios de verdad están separándose tanto, imagínense si no tienen el sacramento, ¿verdad? Pues mucho más, es más fácil que se desbarate un matrimonio. Si así se desbaratan, pues mucho más sin el sacramento, ¿sí? No hay nada que los una, que los comprometa, ¿sí? Entonces, lo más natural de un amor, de una persona que ama a otra, es el deseo de que ese amor perdure, de que se comprometan a estar juntos, de que hay algo que los una, y entonces deciden casarse, deciden formar un hogar, tener un compromiso más grande. Es igual a las personas que se encuentran con el Señor, que de verdad dicen, es que yo quiero vivir mi vida de bautizado, y entonces yo quiero tener ese compromiso. Definitivamente nace del corazón de las personas el deseo de decirle al Señor, yo quiero tener ese trato contigo. Es un trato, simplemente un trato como el que hizo en el Antiguo Testamento el Señor, cuando lo dice en el libro de Jeremías, dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. No es otra cosa más que decirle al Señor, yo quiero que seas tú mi Dios, quiero que seas tú mi dueño, quiero que seas tú quien me guíe, quiero que seas tú el que me eduque, quiero que seas tú el que me vaya cuidando, quiero que seas tú. Y yo quiero ser tuyo, quiero ser tu pueblo, quiero aprender de ti, a vivir como tú quieres que yo viva, a pensar como tú quieres que yo piense, a obrar como tú quieres que yo obre. ¿Y dónde lo voy a encontrar? Dios no me viene y me habla al oído. No, es muy clara la palabra de Dios, sobre todo los documentos de la iglesia. La palabra de Dios está. Los documentos de la iglesia lo único que nos dicen es cómo vivir ahora, en este tiempo, la palabra de Dios. Eso es, nada más. Los documentos de la iglesia, es decir, por ejemplo, dice la palabra de Dios, no matarás. Y los documentos de la iglesia, hay una encíclica, por ejemplo, hay muchas encíclicas que nos hablan del no aborto, ¿sí? Por ejemplo, Juan Pablo II escribió una encíclica muy bonita que nos habla del no aborto. No nos dice la palabra de Dios que no abortemos, ¿sí? Es decir, la palabra de Dios ni siquiera viene esa frase, esa palabra en la palabra de Dios. Mas, sin embargo, la iglesia nos dice no matarás, es también no abortarás, ¿sí? Y por ejemplo, también nos hablan los escritos de la iglesia, por ejemplo, tampoco en la no eutanasia, no el suicidio, y en la palabra de Dios no vienen esas frases, no las vamos a encontrar. ¿Dónde las encontramos? En los documentos de la iglesia, ¿sí? Así que vemos que toda la iglesia se conjuga para decirnos cómo debemos de vivir, cómo debe de vivir el pueblo de Dios. Seguimos con ustedes, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey.
el Santo de Israel. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Celebremos el año de la vida consagrada. Asiste al gran concierto de alabanza al Señor en el Palenque de Tijuana del Parque Morelos, Con la participación del grupo de música católica GESEL. La voz de la hermana María Inés de Jesús. Y el padre Miguel Ángel Sánchez. Sábado 31 de enero del 2015, a partir de las 5 de la tarde. Para adquirir tus boletos en tu parroquia. Infórmate al 684-8411 y 664-188-7869. Donativo 100 pesos. Concierto de música católica, canta, alaba y danza para el Señor, porque la vida consagrada es luz para nuestra sociedad. Celebremos el año de la vida consagrada. Coinonía Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Coinonía Radio, nueva línea telefónica. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Coinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Estamos de regreso en su programa Formación Comunitaria y estamos un poquito recordando cómo nacieron las comunidades de alianza. Para aquellos que nos acaban de conectar, se acaban de conectar, pues estamos un poquito recordando cómo nacieron y la necesidad de las comunidades. Háblese de cualquier comunidad, pero ahorita estamos un poquito enfocándonos a las comunidades de alianza. ¿Por qué una alianza? La alianza es el trato. Desde el Antiguo Testamento, Dios siempre ha querido que Él tenga un trato, una alianza con su pueblo, ¿sí? Desde el primer momento en que Él se da a conocer tanto a Abraham, es su deseo de hacer un trato con ellos, ¿sí? Y nosotros vemos que ese trato viene desde Noé, ¿verdad? Él le dice, voy a prometerte, después del diluvio, prometo que no volveré a destruir al hombre por medio del agua. Y dice, y el signo de esta alianza, de esta promesa, va a ser el arco iris. Y entonces sale el arco iris, y entonces ese es el signo de esa promesa. Luego viene Abraham y le dice, quiero que tú seas una bendición, y le da una promesa.
Dice, tú serás padre de muchedumbres, dice, cuenta si puedes las arenas de los mares, y así será tu descendencia, cuenta si puedes las estrellas del cielo, y así será tu descendencia, ¿sí? Y entonces empieza a hacer un trato con él. La realidad es que ese trato, o esa alianza de Dios con el pueblo, ¿sí?, siempre se rompía. ¿Por qué? Porque el hombre siempre fallaba. Aún, yo siempre les pongo este ejemplo a mis hermanos de comunidad. Cuando tú tienes un contrato, ¿sí?, cuando un contratario, es decir, una persona, te va a hacer una casa, tú te contratas con él. Si tú eres el dueño, vas a poner el dinero, dices, yo te voy a pagar, ¿sí? Tú vas a prometerme por medio de un contrato que tú me vas a hacer la casa, que me la vas a entregar en tal tiempo, con estas condiciones. Y yo te prometo, y yo hago el trato, que te voy a pagar. ¿Sí? Y entonces firman un contrato, ¿sí? Uno y otro se compromete a tal o cual cosa. Si alguno de esos falla, el contrato se rompe, ¿sí? Si falla la persona que está haciendo la casa porque no la hace, pues por supuesto que el otro no le va a pagar, sería un tonto si le pagara. ¿Por qué? Porque el otro se comprometió a entregarle una casa terminada y en estas condiciones. Si solamente le va a entregar una casa sin techos, pues por supuesto que no le va a pagar. Eso es obvio, ¿sí? Entonces, cuando hay un contrato, los dos que hacen el contrato tienen que cumplir con ese contrato para que se lleve a cabo el final y eso a lo que se comprometieron. Pues Dios y el hombre también se comprometían. Dios se comprometía a ser su pueblo y le pedía, su Dios, y le pedía al pueblo de Israel que fuera su pueblo. Pero el hombre siempre ha fallado, siempre ha fallado. Entonces Dios decía, pues ¿cuándo voy a darles todo lo que yo tengo prometido? Empezando por el Espíritu Santo y todo lo demás. ¿Cuándo se los voy a dar si el hombre siempre va a fallar? Viene un hombre, el más perfecto de los hijos de los hombres. Y ese hombre no falló. Ese hombre llevó a cabo la alianza nueva y eterna. Y es para siempre. Entonces, un hombre se ha comprometido con Dios Padre y ha surgido, ya ha hecho esa alianza, y ha sellado con su propia sangre esa alianza nueva y eterna. Lo dice claramente en la última sangre, ¿sí? Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que es entregada por ustedes, ¿sí? Entonces viene Jesucristo y sella la alianza nueva y eterna con el Padre, que sella en una cruz y que la sella con su propia sangre. En el Antiguo Testamento, cada una de esas alianzas que hacía con Abraham, que hacía con Moisés, con cada uno de ellos, era sellada con un sacrificio de un animal, de un cordero, de un animal, y sellaban esa alianza con sangre. A miras de que iba a venir un cordero sin mancha, el cordero perfecto que sellará esa alianza nueva y eterna para siempre. Es Jesucristo. Entonces esa alianza ya está hecha. Jesucristo, sí, hombre verdadero, Dios verdadero, hombre, como hombre ha sellado esa alianza con Dios Todopoderoso. Y a partir de ahí, todos los hombres en Jesucristo ya estamos dentro de esa alianza nueva y eterna por medio del bautismo. Por eso es tan importante que los niños desde pequeños entren ya a ser parte de esa alianza. ¿Para qué esperarse? Esa alianza desde niños ya son parte de la alianza nueva y eterna. El bautismo nos hace miembros de esa alianza nueva y eterna. A mí me encanta Scott Hahn, este protestante que se hace católico, cuando explica, cuando él entendió, porque él también, como todos los protestantes, como todas las personas de otras denominaciones, se preguntaba por qué el bautismo de niños, si Jesucristo se bautizó a los 30 años. Cuando él empieza a estudiar, dice, es perfecto. ¿Para qué esperar? ¿Por qué los niños deben de estar fuera de esa alianza? Si en la entrada a esa alianza nueva y eterna es el bautismo, pues desde chiquitos hay que entren los niños también a ser parte de esa alianza nueva y eterna. Y para él habla de la comunión de una manera maravillosa. Dice, es que cuando nosotros nos acercamos a comulgar,
no solamente decimos amén, amén, sí creo que es Jesucristo, sí creo que es el cuerpo de Dios, ¿sí? Porque cuando nos enseñan el catecismo, cuando tú te dan la comunión, este es el cuerpo de Cristo, tú debes de responder amén. Y quiere decir sí o sí creo que es el cuerpo de Cristo. Dice, va más allá ese amén de decir, oh sí creo que es el cuerpo de Cristo. Estás, dice, renovando tu alianza que hiciste en el bautismo, ¿sí? Porque estás tomando la sangre y el cuerpo de Cristo y en ese momento estás renovando tu alianza. Eso es maravilloso. Por eso cada Eucaristía es una bendición que no podemos ni siquiera nosotros medir. Jamás se va a poder medir la inmensidad de la Eucaristía, lo que sucede en una Eucaristía. Y él mismo dice, este hombre, que yo soy admiradora de este hombre definitivamente, no del hombre, sino de su obra, de lo que Dios le ha permitido escribir. Qué barbaridad. Cada libro yo lo bebo y qué barbaridad. Lo leo una y otra y otra y otra vez, porque cómo Dios le ha revelado todo lo de la Iglesia Católica, siendo que él no nació católico, se hizo católico ya cuando estaba estudiando su doctorado. No sé en qué, no recuerdo en qué, estaba estudiando ya su doctorado, y él se hace católico a partir de estudiar. Y cuando él va a la primera Eucaristía, dice que él, bueno, me estoy saliendo un poquito del tema, pero no importa, ¿verdad? Él porque eso me emociona enormemente, cuando él va a escondidas, porque él va a escondidas a su primera Eucaristía, va a una iglesia y se sienta al fondo, dice, yo no pensaba hincarme, dice, por supuesto, yo estaba segura que los católicos eran unos, pues, que se hincaban ante un ídolo, que era la Eucaristía, unos idólatras. Yo no estaba dispuesto a hincarme. Así que, y hace un paréntesis, dice, yo siempre escribí sobre el Apocalipsis, y cada uno de los autores de otras denominaciones de los protestantes han escrito libros y libros y libros. Yo leí muchísimos libros del Apocalipsis que dicen que tal año se va a terminar, que esto quiere decir, que los jinetes quieren decir esto, que las iglesias les fue escrito por esto, que cada una de las cosas que vienen en el Apocalipsis ellos tratan de entenderlo, ¿verdad? Y de descifrar todo lo que viene allí. Cuando yo, dice, empecé a escuchar la palabra de Dios, dice, empecé a decir, pero eso es palabra de Dios, eso es también palabra de Dios. Y dice, y de pronto el Apocalipsis empezó a pasar por mí, por enfrente de mí. La Eucaristía era el Apocalipsis. Era el Apocalipsis, dice, es decir, lo que yo tantos años y años había pasado tratando de descifrar el Apocalipsis, de pronto se clarifica totalmente. Y entonces ese cordero que repetían una y otra vez, ahí está, parado, como lo viene en el Apocalipsis, dice. Y entonces solamente se me vino una frase: la Eucaristía es el cielo en la tierra. Dice, y caí de rodillas. Cuando de pronto el Padre, dice, elevó la hostia y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, no pude, simplemente caí de rodillas. ¿Por qué? Porque estaba seguro que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a partir de ahí, dice, ya no hubo remedio. Y él lloraba, decía, no puede ser que yo, que tengo aquí en su religión, bueno, no es su religión, una denominación, porque él era bautista o algo así, dice, tengo un lugar, yo estoy aquí, yo soy un doctor en teología, allá no voy a hacer nada en la Iglesia Católica. Y su esposa le dijo, y tú te vas, yo no te sigo. Y ya se andaban separando, es decir, pero un hombre recto, derecho, bien, dijo, si encuentro la verdad en la Iglesia Católica, yo me cambio. Y él habla de la alianza de una manera fabulosa, es preciosa, ¿verdad? Entonces, la alianza que hacen las comunidades de alianza no es solamente firmar un papel, va mucho, mucho más allá de lo que pocos podemos o pueden entender. Entonces, esa es la visión de las comunidades de alianza, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo que algunos elementos, pues sí, nos distinguen de otros grupos, de otras comunidades, algunos elementos que tenemos y que después
vamos a decir después de ir a este corte. Luego vamos a seguir hablando de estos elementos. El padre Jeff, que él ha leído muchísimo sobre los primeros fundadores en Estados Unidos, que tienen libros tremendos, ¿verdad? Donde están las bases de las comunidades de alianzas. Él ha leído muchísimo, porque esos libros están en inglés, tristemente están en inglés. Dice que los va un día él los va a traducir, pero pues quién sabe cuándo, pero él ha leído todos esos libros y por supuesto que él nos puede contar mucho más de las comunidades. Pero vamos a esa pausa y regresamos enseguida. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Cómo se vive en comunidad Koinonía? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. Estás escuchando Koinonía Radio. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Estamos ya en el último segmento de su programa Formación Comunitaria. Y estamos viendo un poquito por qué las comunidades, dónde surgen las comunidades de alianza, de dónde surgen, por qué esa necesidad de la alianza, ¿sí? De dónde viene el sentido de una alianza, de un trato, ¿sí? De un trato con Dios, ¿sí? Entonces vemos también la trascendencia de ese trato con Dios y ese deseo del amor, porque eso es la alianza. Cuando alguien me dice, es que es mucho el compromiso, le digo, pero pues la verdad es que cuando se ama se desea comprometerse con la persona amada. Yo cuando me encontré de frente con el amor de Dios, lo único que pensé es que quiero estar siempre con Él. Y la única manera era un compromiso de ser religiosa, de comprometerme para siempre con Él, pero nació del amor. Es decir, cuando se ama a la persona, lo único que se desea es comprometerse con Él, ¿sí? Y es igual, el matrimonio, acaban de hacer nuestros hermanos alianza solemne. Es decir, muchos matrimonios que de ellos nace ese deseo de tener ese compromiso para siempre con Dios. Y es un deseo que nace del amor, exactamente. ¿Cuáles son los elementos? Estos elementos solamente los voy a enumerar. ¿Por qué? Porque vamos a ir viéndolos durante todos estos programas. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, porque este programa se llama precisamente Formación Comunitaria, ¿sí? Y bueno, el padre nos va a dar también, pues como les decía, aquí veo que tiene un libro de Stephen Clark,
que es uno de los fundadores, que tiene las bases tremendos. Es decir, cada uno de ellos recibieron la revelación del Señor de cómo formar las comunidades, y son enseñanzas fabulosas que poco a poco el Padre va a ir aquí transmitiéndolas, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos que nos caracterizan? No quiero decir que no haya otros, muchos más, o que son los únicos. Tampoco quiero decir que la comunidad de alianza es la más perfecta y la única. Es una de las comunidades que la iglesia nos ofrece. Ya queda claro cómo aún en la iglesia primitiva ya había comunidades que formaban a la iglesia, ya había comunidades, ¿sí? Y que en estos momentos pues las comunidades surgen también por las necesidades que cada época de la vida pues va surgiendo. Sí, uno de los elementos pues ya vimos que es la alianza, la firma de la alianza. Ese elemento es vital en las comunidades de alianza. Por ejemplo, en esta comunidad que es la comunidad Koinonía, ¿cómo nace la comunidad Koinonía aquí en Tijuana? Nace por la necesidad. ¿Sí? Nosotros sabemos que aquí en esta parroquia estaba una comunidad antigua, una comunidad que tiene muchísimos años aquí en Tijuana, ¿sí? Entonces ellos deciden irse de aquí, de esta parroquia de Encarnación. Cuando ellos deciden cambiarse de parroquia, hay muchas personas aquí que desean seguir siendo parte de una comunidad. Les es imposible ir a otras partes, a otra parroquia, a ir a vivir esta comunidad, este estilo de comunidad, ¿sí? Entonces, por eso, el Padre Jeff, que nosotras ya estábamos aquí, las discípulas de Jesús, que precisamente por eso nos mandó llamar, ¿sí? Porque él sabía que nosotros teníamos la experiencia de las comunidades de alianza. Entonces, pues vamos a hacer una comunidad. Surge de la necesidad de personas de aquí, de esta parroquia, que quieren seguir viviendo esta realidad de las comunidades, ¿sí? Entonces, lo más natural es que nazca otra comunidad de alianza. Una comunidad que se llama Koinonía, que tiene 6 años que tiene de vida esta comunidad, que de pronto, porque era, pues, ya el Padre había, como quien dicho, sembrado la evangelización, porque en la evangelización el Padre desde siempre ha estado evangelizando aquí esta parroquia. Ha traído a las misioneras de la palabra, ha traído a muchas congregaciones y muchos misioneros y misioneras a evangelizar esta colonia, ¿sí? Así que la tierra ya estaba lista para que una comunidad, un compromiso más fuerte, pues surgiera. Y es así como nace la comunidad de Koinonía. Y de pronto, pues es una efervescencia, ¿verdad? Muchas personas. Le digo que aquí fue algo especial. En otras comunidades empieza de poco a crecer. Y aquí fue de mucho y empieza un poquito ya a estabilizarse, a decrecer en el sentido no de que se vayan, sino de que se queden los que verdaderamente tengan esa vocación para la comunidad, porque también es una vocación. No todos estamos llamados a tener un compromiso en la comunidad de alianza. Otros estarán llamados a estar de colores, otros estarán llamados a estar en encuentros matrimoniales, otros estarán llamados a ser parte de una comunidad, no sé, otros dirán, no, mi comunidad de parroquial es la que yo deseo, y claro, por supuesto que sí, ¿verdad? Eso es algo que debe de hacerse. Pero bueno, pues eso es otro de los elementos que nos caracteriza. Lo que es el acompañamiento espiritual, o que algunos conocen por pastoreo, quiere decir el acompañar a cada miembro de la comunidad en su vida espiritual. No es dirección espiritual. Se le puede llamar acompañamiento espiritual, se le puede llamar pastoreo, se le puede llamar simplemente estar juntos caminando en la vida de Dios. También lo que es la célula. La célula es un grupo de matrimonios, de señoras solas, de jóvenes que se reúnen cada semana o cada 15 días para orar juntos y para compartir cómo van en su vida y para apoyarse en oración unos a otros. Ese es el sentido de la célula. Es otro de los elementos que nos caracteriza. Entonces, también otro de los elementos que nos caracteriza es la vida fraterna, que hay momentos específicos para fraternizar. Y son tan importantes esos momentos como la asamblea, como el crecimiento, el fraternizar. Por ejemplo, ahorita que yo me vine de la comunidad, pues después de la alabanza sigue el desayuno, pero es un momento para fraternizar.
es tan importante como cualquier otro momento, ¿sí? Entonces, eso nos caracteriza, la formación continua, ¿sí? Sí vienen predicadores, sí vienen personas invitados, pero nosotros llevamos una formación continua. Quiere decir que se les va dando temas que continúan cada 8 días hasta llegar y cubrir una temática, ¿sí? Entonces, esas características son lo que nos distingue a lo mejor de otras comunidades. Quiero tomarme estos últimos minutos que me quedan para hacerles una invitación muy especial. Como ustedes saben, estamos ya en el año de la vida consagrada. El Santo Padre, en su gran sabiduría, él ha querido que este año 2015, sea el año de la vida consagrada, ¿sí? Entonces es un año de gracia para nosotros los consagrados, es un año que nos invita a vivir, ¿sí? Nos dice en un documento que el Santo Padre ha escrito, a ver el pasado con un gran corazón de agradecimiento, ver el pasado como aquellos religiosos, los franciscanos, vinieron a evangelizar toda esta parte de las Californias. Entonces, con un gran agradecimiento, nosotros hay que ver el pasado de la vida consagrada. Vivir este presente con una gran pasión, vivir nuestra vida consagrada con una gran pasión, con alegría, con fuerza, como lo exige el mundo actual, y vivir el futuro con una gran esperanza. No ser parte de esas personas que se dedican, esos profetas de la desesperanza, dice el Santo Padre, que dicen que la vida consagrada ha terminado, que ya no hay, y los muchachos, los jóvenes ya no responden a Dios. No es cierto, ¿verdad? La vida consagrada sigue, que va a cambiar algunas cosas, sí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? No había muchas congregaciones que habían nacido de renovación, ya hay muchísimas. Entonces, y tienen muchas vocaciones, lo digo gracias a Dios en el caso de nosotras, ¿sí? Bueno, entonces este año hay una jornada celebrativa que comenzará el día 30 de enero, viernes 30 de enero a las 4:30, de las 4:30 a las 8:15 ¿dónde vamos a estar? En el Instituto México. El sábado comenzamos todos los consagrados, que pueden estar también los laicos recibiendo toda esta temática, ¿verdad? Pero lo más importante a donde quiero llegar es que va a haber un concierto celebrativo en el Palenque de Tijuana, que va a estar Gesed, muy conocido Gesed. A mí me encanta Gesed, ¿verdad? Me encanta sus canciones. Va a estar también el padre Miguel Ángel Sánchez, conocidísimo también por supuesto, nos encanta su música, y Sor Inés de Jesús. Ellos van a estar a partir de las 5 de la tarde en el Palenque el 31 de enero. El costo de los boletos es 100 pesos. Ustedes pueden encontrarlos en la arquidiócesis o ahí con las religiosas de su parroquia. Después nosotros el día 2 de febrero tenemos una Eucaristía presidida por el señor arzobispo. Así que esta jornada celebrativa pues va a estar muy interesante y está abierta para todos ustedes. También los jóvenes de las comunidades de Alianza los invitan a su Bejuca, que es el día 14 de febrero, que va a ser, en la parroquia de San Martín de Porres a partir de las 7 de la tarde. Todos los jóvenes de las comunidades de Alianza les invitan a esta velada, porque es una velada de oración donde todos hay muchísimas cosas, muchísimas novedades y cosas bonitas a que acudir, ¿sí? Pues hemos llegado al final de este programa. Les deseamos a nombre del Señor y a nombre del Padre Jeb toda clase de bendiciones. Dios les bendiga. Recordemos siempre que vivimos en comunidad, que todos somos una familia y que es viviendo juntos por los demás como podemos vivir de verdad el Evangelio que Jesús nos enseñó. Gracias y hasta nuestra siguiente emisión. Somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor, y ante Él toda rodilla de doblarse y toda lengua de alabar a Dios.
Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.